jam o la música, todo es instrumental. Ah, ok. Inicia ¿Qué onda? Con Eduardo Fernández, el programa más prendido de la radio, transmitiendo desde Atlanta, Georgia para todo el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de la conversación. En Twitter como Rock Radio y más, y en Instagram y Facebook como Rock Radio and More. Llámanos 770-884-2104. ¿Ya bajaste nuestra aplicación? Busca nuestro app en las tiendas de Apple y Google Play y comunícate con nosotros. Adelante con un showzazo. Esperando que tengan mis supervisores muy atentos con el audio. ¿Cómo estás, Consul? Muy buenos días. Esto es ¿Qué onda? Con Eduardo Fernández. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí voy a hacer mis pruebas de sonido ya al aire porque estábamos bien en el Facebook. Pero vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. ¿Me podrías platicar cómo te ha ido esta semana? Pues muy activos, muy activos. Tenemos muchas cosas sucediendo en el consulado. Estamos todavía en los últimos días de la semana de salud. Hay muchas actividades de salud que estamos llevando a cabo. Hoy hay pruebas de COVID-19 aquí en el consulado. Hemos tenido muchas actividades y además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, que cada año es un tema todavía más grande. Cada año es algún tema más importante en Estados Unidos. Así que una enorme cantidad de acciones. Evidentemente también, paralelamente, como siempre hacemos, pues mandando mensajes también de alerta. Hemos tenido algunas alertas climatológicas en la región. Pasamos por una tormenta hace un par de noches. Entonces, un poco dando información a la gente y a personas que hayan pedido daños en sus propiedades. Y bueno, hay tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, pero pues con mucho trabajo, pero contentos de tener trabajo. ¿Ustedes tienen algún reporte de Georgia Power donde les digan qué zonas están afectadas o no saben ustedes si...? O sea, estamos suscritos a listas de información de todas las empresas que proveen electricidad en la región. Entonces nos mandan constantemente actualizaciones. También tenemos actualizaciones que nos mandan las agencias de emergencias del estado. Entonces, cada vez que hay un huracán, una tormenta, recibimos reportes de ellos, pero no son reportes que ellos envían a una lista de distribuidores, que somos nosotros, uno de ellos, y nosotros tomamos mucha esa información y la publicamos, ¿no? O sea, para que la gente sepa. Pues, primero, por ejemplo, medidas de precaución que pueden tomar, o dos, dónde pueden llamar si tienen algún tipo de situación, han sido dañados o alguna situación todavía más grave, ¿no? Sí, unos amigos que han estado en Facebook comentando, perdieron la luz desde las 4 de la mañana del día ayer y la recuperaron hasta las 6, 7 y bueno, ustedes también creo que se vieron afectados. El consulado estuvo sin electricidad ayer hasta casi a la 1 de la tarde. Y hay que decir que nosotros normalmente empezamos a recibir gente a partir de las 7 de la mañana. Entonces mucha gente que vino ordenadamente con cita a obtener servicios, pues no les pudimos dar servicio porque no había electricidad. Entonces la verdad es que la gente fue muy, muy amable, muy comprensiva. Algunos de ellos reagendaron su cita para otro día. Algunos esperaron aquí. Y sí, pues fue hasta casi la 1, si recuerdo, eran alrededor de las 12:30, 1 de la tarde, cuando se restableció la electricidad. Qué bueno que ya están en completa funcionalidad en el Consulado de México de Atlanta, Consulado General, que cada vez ha crecido más y bueno, ¿dónde está la dirección? ¿Me la podrías decir nada más para que queden en... La dirección del consulado es 1700 Chantilly Drive, noreste, Atlanta, Georgia, 30324. Muy bien, bueno, ahora sí, a lo que te truje, Chencha. Vamos a hablar de rock and roll. Saben, esta mañana es un día muy especial, es Halloween aquí en Estados Unidos. Pues es una celebración que comprende. Lo que me gusta de esta celebración es que es una celebración de niños, niñas, de jóvenes, de todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, a veces los adultos pues tienen que involucrarse por inercia, pero se vive padre en algunos aspectos, en algunos
comunidades la manejan diferente por el aspecto religioso, pero el colorido, la forma de adornar las calles, los pueblitos, es muy recomendable ir en octubre a lugares aquí en Georgia, a los amigos que quieran visitar Georgia, que vayan a pueblos como, a lo mejor como Helen y así, ¿verdad? En pueblitos, porque los adornan bien bonito y bueno, es un espectáculo esta temporada aquí en nuestro estado. Y aparte, pues México es una de las contribuciones pues, más bonitas que tiene la cultura de México. El Día de Muertos, hace 25 años, Javier, o algo así, empecé a trabajar en el Consulado de México y pues uno de mis primeros trabajos y proyectos fue el Día de Muertos y lo disfruté mucho y lo que más me sentí bonito era que, bueno, había otras celebraciones que pues estaba lleno de nuestros latinos y demás. Pero ahí sí era súper cosmopolitan el ambiente, americanos trayendo de todos, colombianos y todo, haciendo altares en nuestro centro ahí cultural que teníamos en aquellos tiempos en Peachtree, haciendo altares de sus padres, de sus seres queridos, pero hasta de artistas. O sea, tuve uno que me gustó mucho de Jerry García, acaba de fallecer. Y The Grateful Dead, y esta señora americana, pues, hizo su altar de Jerry García. Y no sé, luego el evento eran muchos latinos, pero muchos americanos tocando también en el escenario. Una cosa muy bonita. Y quería, pues, que si quieres platicar un poquito y luego hablar, pues, de los de nosotros, ¿verdad? Los que se nos han ido. Desde el Consul Mouse, Eddie Van Halen, Neil Peart, ahorita Tony Lewis, que para lo mejor no, muchas personas no es nadie, pero... Pero la verdad para mí, él hizo marcó mi juventud bien fuerte con esas 3-4 canciones y con eso tuvo. Bueno, adelante Javier, platícanos del Día de Muertos. Bueno, creo que todos los que vivimos, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, yo cada año no dejo tampoco de sorprenderme de cómo el tema y el arraigo y sobre todo la admiración al Día de Muertos, a la tradición mexicana del Día de Muertos, cómo se expande y se expande y se expande. Platicaba el otro día en una entrevista con una estación de radio americana, que a lo mejor mi percepción, que puedo estar equivocado, pero mi impresión es que hace algunos años, hace muchos años, hace 15, 20 años o más, había el conocimiento que había en Estados Unidos sobre nuestra tradición de Día de Muertos era limitada. Y luego, además, también había una tendencia un poco a confundir nuestras tradiciones del Día de Muertos y compararlas o mezclarlas con el Halloween, ¿no? De repente, por ahí he escuchado alguna vez, a lo mejor les ha pasado a ustedes escuchar algo así como es el Halloween mexicano, ¿no? O algo así, ¿no? Tienen puntos de contacto porque evidentemente tienen que ver un poco con la etapa del año, el calendario alrededor del Día de Todos los Santos y tiene que ver con pues, fechas místicas y otro tipo de cosas que están vinculadas con el calendario anual que nos viene de Europa. Pero el tema es precisamente cómo poco a poco el Día de Muertos, la tradición mexicana del Día de Muertos cada vez más es reconocida en Estados Unidos con su identidad propia, como algo distintivo, como algo distinto al Halloween, que el Halloween es padrísimo y conocido completamente contigo, es divertidísimo y tiene muchas cosas muy divertidas, pero jajaja. Pero es muy distinto, ¿no? Sí, no, pero de verdad que no se pongan a compararlo porque para nada. Y yo no lo digo en el sentido de que cuál es mejor y cuál es peor. Exacto, ya sé. Simplemente son distintos, o sea, tienen y el caso mexicano obviamente viene de tradiciones prehispánicas, o sea, esto viene de los purépechas, viene de los otomíes, viene de las culturas prehispánicas del centro del país, del centro de México, obviamente de los mexicas, pero principalmente culturas otomíes, purépechas, que tenían estas tradiciones en lugares como Michoacán, y que pues, la tradición era esto de venerar a los ancestros y de que la noche del Día de Muertos, la noche de muertos, se recibía el espíritu de los familiares que habían fallecido, todas nuestras culturas indígenas hacen estas cosas hermosísimas en lugares como Janitzio, en el lago del Pátzcuaro,
donde se reúnen los indígenas, la comunidad indígena, en este caso Purépecha, en el cementerio donde están enterrados sus antecesores, y ahí pasan la noche, ¿no? Y ponen en la tumba, ponen lo que nosotros entendemos por el altar, ¿no? Ahí ponen la comida, ahí ponen el tequilita, o ponen el mezcal, o ponen el pan, y ponen obviamente las fotografías o las imágenes del fallecido, y pasan la noche digamos, en donde está enterrado, donde yacen los restos del familiar, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo muy poderoso, y es algo que impacta a gente de otras comunidades. Y el tema, a fin del tema, es que el Día de Muertos mexicano es una celebración de amor y es una celebración a nuestros ancestros. No es algo macabro. Exacto. Los mexicanos no adoramos a la muerte, nosotros adoramos a nuestros familiares. ¿Sabes qué? Exactamente. Qué bueno. Gracias, perdóname. Me emocioné porque... Es que ahí es donde entra a veces un poquito de confusiones, ¿no? O sea, porque obviamente nosotros tenemos una actitud hacia la muerte muy distinta a veces de lo que hay en otros lugares del mundo, ¿no? Claro. Y nuestra posición es menos macabra, ¿no? Es más de abrazar el tema, y no porque, insisto, no porque nosotros festejemos la muerte ni adoremos a la muerte. Nosotros vemos a través de este tema un tema pues de reunirnos con nuestros familiares, de seguir en contacto con ellos. Y eso es lo que se refleja en muchas cosas. Obviamente mucha gente hace referencia a la película Coco, ¿no? Que efectivamente creo que de manera muy buena, de manera muy fiel, porque esta película se hizo en consulta con antropólogos, con sociólogos mexicanos, ¿no? Claro. No llegaron gente de Estados Unidos a hacerlo en México simplemente sin consulta. Se hizo bien hecho, según tengo Me entendido. encanta la película, me encanta. Y respeta muy bien este tipo de elementos, ¿no? Sí. Y creo que muchos de estos elementos, entonces, como es un festejo y como es una celebración de nuestros familiares, de nuestras personas a quienes hemos perdido, es muy colorido y está lleno de tantos elementos, ¿no? De flores, de comida, de música, de arte, de imágenes, de arte. La involucración con las calaveritas, eso es algo increíble, o sea... Y cómo ha evolucionado tanto, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá nos llevaba a la panadería, allá en la Ciudad de México, me dijeron que ahí en Monterrey probablemente también, no sé, supongo que sí. Y bueno, en las panaderías obviamente vendían el pan de muerto. Claro. Pero además de eso, también en las panaderías vendían las calaveritas de azúcar. Ahí estaban. Ahora ya las venden en todos lados, ¿no? Pero las vendían en las panaderías. Además, las calaveritas de azúcar, Eduardo, el tema cuando eras niño es que querías una con tu nombre. O sea, sí, cierto. O sea, ahí las tenían con nombres de personas, esas calaveritas. Entonces yo buscaba la que se llamaba Javier, ¿no? Tenía un nombre. Eso que para nosotros es tan cotidiano, normal, etcétera. Sí. Fíjate que es muy chistoso porque en otras culturas en el mundo les resulta extraño que los niños quieran comprar una calavera con su nombre, ¿no? Les resulta un poco, oye, ¿por qué, no? No, pues es que no es nada macabro, sino todo lo contrario. Sí, exacto, es un paso a la divinidad. O sea, no sé por qué, como decía un pastor donde yo iba a una iglesia, decía... Yo no sé por qué hablamos tan bonito del otro lado, si somos buenos, si vamos con Dios, y por qué no nos queremos morir, decía Elio. Sí, es extraño. La forma en que los americanos dicen, o sea, porque hell, se supone que hell, la palabra hell, es muerte, realmente, o sea, se supone, o sea, pero también es como infierno. Entonces dicen, go to hell, y te vas a morir, dice, como que es algo malo, o sea, pero... bueno, es un tema bastante complicado. Nuestro enfoque es un poco distinto y no quiero dejar de mencionar y de estar totalmente de acuerdo contigo con lo que decías también, de que una cosa maravillosa del Día de Muertos es cómo ha sido acogido por gente de todo el mundo, en este caso, por mucha gente estadounidense aquí en Estados Unidos, ¿no? Mencionabas este evento que se llevaba a cabo en el centro comunitario que existe aquí en Atlanta. A mí me ha tocado, yo he estado aquí poco más de 4 años, entonces a mí me ha tocado estar involucrado en el evento de los altares de muertos que se realizaba, porque este año no, en el History Center, en el History Center ahí en Buckhead.
cada año hemos tenido más de 9,000 personas un domingo en el History Center. Sí, no, es increíble. Es una multitud, son unas multitudes, me imagino, no sé, Eduardo, pero supongo que has estado ahí alguna vez. Sí, claro. Es una cosa impresionante la cantidad de gente que va ahí a ese día. El museo se abre a las puertas del público, pero también lo más interesante y lo más bonito, una de las cosas más bonitas para mí, es que el Día de Muertos es el único día, en mi experiencia aquí, que hay un evento, digamos, con una temática mexicana, pero el público ahí es de todos lados, es todo mundo. O sea, casi la mitad de la gente que va a History Center cuando lo hacíamos antes de la pandemia, eran familias americanas. Sí, sí. Ya, obviamente había muchos mexicanos, porque bueno, y van, y hay para los altares, hay comida, hay música, y etcétera. Y está nuestra gente, está nuestra comunidad, pero también están miles y miles de familias americanas. Y eso es algo lindo, porque yo no recuerdo muchos otros eventos, yo no registro otro, aquí en Atlanta, en donde nuestra comunidad conviva con la comunidad americana de esa manera. Yo sé cuál, el de 5 de mayo, pero nos la pasamos de meseros. Sí, el 5 de mayo, pero ¿sabes qué pasa el 5 de mayo? Cada quien hace sus festejos separados. Sí, no, para nada. No, yo, ¿sabes? Pues participé en el 94, yo empecé a trabajar en el Consulado de México, y cuando hicimos el de ese año, fue en Peachtree, donde estaba antes en Peachtree Road, y pues la verdad estaba como que ahí nos dimos cuenta que ya no se podía ir en el patio, o sea, estaba llenísimo, o sea, tuvimos la fortuna de usar, creo, o no, a lo mejor, no me acuerdo. La iglesia de al lado nos permitía usar a veces su estacionamiento para los eventos, pero aún así no lo hacíamos y era un escándalo. Estoy tratando de encontrar ahorita, se me fue, la calaverita que un amigo le hizo a Eddie Van Halen. No sé por qué no la estoy encontrando, pero está increíble estas calaveritas. Tú no te dije, no sé si les dije, ¿verdad? Que sería bueno que hicieran una calaverita de Neil Peart, porque habrá por ahí porque quiero poner, primeramente quisiera poner, no puedo poner música de Rush en nuestro Facebook Live. Obviamente siempre ponemos en nuestro streaming de Rock Radio and More, pero ahorita sí me gustaría. Mira, esta que me hicieron a mí. Estaba la calaca flaca lista para ir por Eduardo, y cuando él se dio cuenta, se disfrazó de un leopardo. Le dijo: mira, flaca, a mí no me has de llevar, por eso con estas manchas tú no me vas a encontrar. ¿Acaso no te das cuenta que no tengo que tengo programación? Y pasaron mucho tiempo entre canción y canción. La calaca, ya cansada de esperar y esperar, le dijo: ahí te quedas, ya me voy a descansar. Está muy buena. Este es de Eddie Van Halen. Voy a poner mis gráficas. Oye, pues estamos haciendo un concurso de calaveras. Entonces también ojalá la gente que haga este tipo de calaveras participe. Ahí te va. Sí, ¿ustedes están haciendo un concurso? Así es. Tenemos un concurso de calaveras, le ponemos literarias para referirnos efectivamente a las calaveritas como la que estás diciendo. Entonces en nuestras redes sociales pueden pues pueden encontrar ahí dónde pueden mandar sus calaveras. ¿Me puedes decir cómo se llama el website? Yo lo sé, ¿cómo se llama el Facebook el Consulado General de México en Atlanta? Sí, ¿cómo se llama? Consulado General de México. Consulado General, perdón. Bueno, ahí te va. Esta es la de Eddie Van Halen. Dice: estaba la muerte viendo que músicos entran y salen, cuando de repente riendo se aparece Eddie Van Halen, sabiendo que sus acordes jamás presentaron fallas, menos cuando los tocó en su guitarra de rayas. No le dio chance siquiera de platicar con un preacher, y cuando se lo llevó, tocaba Hat for the Teacher. Se fue el mejor de la historia, y no le pusieron velo, y ahora su memoria regocija en el cielo. Con su whammy y con su tapping imitaba a un animal. Ahora lo hace en el cielo, en el Heaven Festival. Muy padre. Muy padre. Hace referencias muy buenas, muy específicas a sus canciones y a
a las cosas de él, ¿no? Sí, también tengo, bueno, pues quiero poner aquí a Tony Lewis, que no tengo una calaverita para él, pero la gente no, a lo mejor nunca le hemos dado, no sé, o sea, pues no fue una banda, una super banda, de Outfield. Pero a ver, ¿qué me puedes decir? No, adelante. No, nomás que marcó mi vida muy creo fuerte. Que, pues es un ícono importante, creo, pues de la segunda mitad de los 80s, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí fue. Sí. Sí, recuerdo. Y pues sí, creo que hay un par de sus canciones estaban en todos lados, pero además tenían un sonido, y eso es lo que a veces es muy difícil. Tú que eres músico, y sabes, millones de veces más que yo de esto. Pero yo tengo la impresión que, digamos, tal vez lo más difícil para ser un músico, para trascender en esto, es, por alguna razón, tener un sonido propio, ¿no? Algo que te identifique. Entonces, si tienes un sonido que te identifica a ti y que al oírlo, inmediatamente si es una canción que no conoces, inmediatamente los identificas quién está cantando o quién está tocando, eso ya es buena parte del trayecto. Y estos cuates tenían un sonido realmente muy, muy especial, principalmente, precisamente a través de la voz de él, ¿no? Sí, exacto. Era bien difícil imitarlo, también esa era una de las cosas difíciles, pero... Sí, porque su voz era muy especial, muy distintiva, ¿no? O sea, yo sí soy de vacation far away. O sea, claro, o sea, y me tocó verlos, me tocó verlos. De hecho, Javier, me tocó estar llegamos a la Isla del Padre en una noche, en una noche de que llaman el Spring Break, de acá, pues es como la Semana Santa para los estudiantes. Y llegamos al Spring Break y la Isla del Padre de Texas parecía que se iba a caer. Yo decía, esto se va a caer porque estaba, o sea, 1 hora y media para entrar a la isla o más. Estaba llenísimo, no, o sea, no, nos cansamos de buscar hotel. Terminamos durmiendo en unas dunas de la playa enfrente del escenario donde iba a tocar, que estaba, el escenario estaba enfocado al mar, a unos pasos del mar, donde iba a tocar Starship, The Outfield y otra banda que no me acuerdo. Y dormimos ahí enfrente del escenario, cubriéndonos de una duna, esperando con nuestras maletas que en la mañana poder ir a un hotel. Y resultamos rentando un hotel, estaba atrás del escenario, un hotelito. Ahí fue donde... Ah, no es cierto, nos dieron chance de bañarnos otros amigos y después ya rentamos otro. Pero... fue una experiencia increíble que marcó mi vida y la de muchas personas. O sea, yo puse un pedacito de una letra y 2, 3 chavas luego, uy, qué no sé qué. O sea, nomás sin decir nada de la canción, o sea, del coro. Nada más un pedacito de la letra. Y era como que se quedó marcado. También, bueno, le mandamos un saludo hasta el cierre a Tony Lewis. Y bueno, pues a tu ídolo, uno de tus bandas favoritas o tu banda favorita, Rush, Neil Peart. Aquí lo tengo ahorita en pantalla. Si quieres mandarle un saludo. No, pues le mandamos aplausos hasta allá al cielo, ¿no? Yo creo que el tipo para mí siempre fue, primero obviamente el primer impacto era por su genialidad técnica, ¿no? Yo creo que como él, nunca he escuchado a otra persona que tocara la batería como él. Y luego conforme fueron pasando los años y bueno, yo me volví un poquito más maduro y menos adolescente, por decirlo así, empieza uno a apreciar, además de eso, pues, un poco las cosas que él decía a través de las letras, porque él no era solamente el baterista, el mejor baterista del mundo, pero además de eso, él era el que escribía las letras de las canciones de Rush. Y las letras de las canciones de Rush dicen muchas cosas o sea, van mucho más allá de lo que mucha gente cree, ¿no? Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, también un poco fui conociendo un poco aspectos de él y de su vida y su manera de enfrentar la vida. Y era una persona muy retraída, era una persona que le era muy difícil interactuar con el público, con la gente, porque tenía una retracción personal muy, muy intensa. Quienes salían a hablar con la gente eran generalmente Geddy Lee y Lifeson, los otros dos. Él se retraía y superó tragedias terribles. O sea, en el curso de un año perdió a su esposa, perdió a su hija,
y bueno, o sea, se quedó solo de repente y entonces él agarró una motocicleta y se lanzó a viajar en la motocicleta, dejó atrás, les avisó a los de la banda, ya me voy, ¿no? Y se fue, en la moto, y se fue en la moto, y duró un año en la motocicleta, Eduardo. Sí. Y se fue desde Canadá hasta México. Recorrió todo México, recorrió todo Canadá, recorrió todo Estados Unidos, llegó a México sin estar en contacto con nadie, se desconectó del mundo y se dedicó a conocer gente y a hablar con gente durante un año y a volver a encontrarse a sí mismo, ¿no? Escribió un par de libros alrededor de ese tema. O sea, el tipo era muy especial, muy especial. Y qué pena que se lo llevaron. Muerte, hombre, por una calaverita para Neil Peart, por favor. Él en la película que yo vi, que creo que me la recomendaste. Bueno, no vi la que otra que me dijiste, Time Stand Still. Sale que... ¿cómo se...? Sale... ay, se me fue. Sale... este señor, sale que él toma unas clases o sea, imagínate, ya era el súper reconocido baterista y se pone a tomar clases. O sea, eso es lo que yo le digo a todos los que entrevisto, les digo, ¿ustedes creen que debemos seguir? Ya tenemos una banda, ya estamos bien, tocamos y todo. Debemos seguir aprendiendo y creciendo técnicamente. Y unos dicen, bueno. No, claro. Yo creo que él jamás, por lo que él lo he visto, y he visto los videos y lo que he leído, él jamás consideró que ella ya era una persona consumada en términos de su capacidad y de su manejo técnico de la batería. Él siempre consideraba que tenía mucho espacio para crecer, entonces se creó y empezó como un baterista de rock, evidentemente, cada vez más se volvió, constantemente dedicaba a practicar y a practicar y a practicar, pero además entonces fue incorporando poco a poco elementos adicionales, entonces se metió mucho después de algunos años en aspectos técnicos de la batería derivadas del jazz, ¿no? Sí. Entonces se metió a hacer jazz y se metió con bateristas de jazz y hizo algunas grabaciones haciendo jazz, ¿no? Y bueno, Rush no podría estar más lejano del jazz, ¿no? En muchos sentidos. No. Pero él entendía muy bien, ¿no? Y se inspiraba de otros bateristas a quien él admiraba muchísimo. Él siempre dijo que él era un tremendo admirador de Keith Moon, de The Who, ¿no? Y también era un tremendo admirador de Stuart Copeland, de Police, ¿no? Es que son muy buenos. Son dos bateristas que a lo mejor no tienen, o sea, muchas personas nunca los consideran, pero muchos sí. Pero tienen... Yo creo que si uno escucha The Police cuidadosamente, prestándole atención a lo que está haciendo Stuart Copeland con la batería, es una cosa impresionante. O sea, el nivel de técnica que él tiene y la capacidad que él tiene para crear un sonido también, así como decía yo hace rato del sonido de la voz de Louis de Outfield, Stuart Copeland, la batería y la percusión de The Police tiene un sonido inconfundible, nadie más que él. Y luego era bien poquito de... No tenía muchos, o sea, elementos en su drum set, ¿verdad? O sea, él tenía una batería bien sencilla, que él hizo un impacto tremendo, al menos en los músicos que yo tocaba alrededor en las eras de los 80 empecé a ver nenes, o sea, jóvenes de mi edad, en ese tiempo, bateristas tocando hasta con un tom. O sea, me explico, como que todos querían sacar la novedad de que yo nomás toco con un tom, o yo toco nada más así. Todos le empezaron a buscar la vuelta al famoso tom, o sea, batería, el drum set, a lo que es el arreglo de su batería. Porque él como que motivó a muchos a eso. Te iba a decir que el maestro se llamaba, creo, no sé, se llamaba Freddie Gruber. Es el que Gruber. Sí, Freddie Gruber, sí. Porque lo menciona, y algo que me gustó mucho, que siempre lo quiero decir en mi programa, siempre lo que dijo, porque también creo que la guitarra es bien importante y creo que Jimi Hendrix es parte de la magia, es que no está en el golpe, el momento del golpe, la magia no está mucho, le decía, es lo que hacen las manos antes del golpe. Entonces, ¿qué es lo que hacen tus manos antes de que tú le vayas a pegar? Entonces, ese feeling es lo que trae
al golpe, a lo que la gente va a sentir. Y esa parte de la película dije, wow, porque muchas personas me discuten cuando hablo de la guitarra, de que qué guitarra comprarle. Por ejemplo, mi hijo es zurdo y es donde entré en el tema. Entonces mi hijo quería tocar y quería una zurda, pero todos me decían, las personas de las tiendas, de todo, no, entrénalo derecho, va a sufrir mucho. Hay tiendas que vas a llegar y no hay ninguna guitarra zurda. Va a sufrir, va a ser un desmadre, o sea, nadie va a tener guitarras zurdas. Entonces, derecho. Pero yo estaba tocando y tenía como unos 15 años tocando con un amigo allá en el norte de Georgia, en Acworth, que nos juntamos ahí a tocar, y este chavo, que en paz descanse, Jaime, a James, le mando un saludo hasta el cielo. Él era zurdo, pero tocaba con una derecha. Pero pobrecito, le tenemos que andar bajando el volumen de su guitarra siempre porque tocaba, se oía como que mal, ¿eh? Era buen músico, pero sus strummings no eran muy deseables. Y yo siempre decía, porque él es zurdo. Lo más importante no está en tu mano que toca el diapasón. Lo más importante, lo que la gente va a sentir, es lo que la otra le pega a la guitarra, ¿verdad? Entonces, ahí estaba como que, entonces siempre he pensado que tiene mucho que ver el golpe en la guitarra y obviamente también en los drums. Pues tenía esos 3 músicos para poner en nuestro show. No, bueno, y Eddie Van Halen, bueno, pues yo creo que ya todo está dicho, ¿no? Pero sí, realmente, o sea, yo no sé, yo recuerdo muy bien dónde estaba yo cuando escuché por primera vez Eruption, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita es difícil, pero cuando, digamos, ponernos en ese lugar, pero cuando salió el primer disco de Van Halen, que se llamaba simplemente Van Halen, ¿no? Van Halen, como mucha gente también le dice. Sí, Van Halen. Eran un grupo de chavos que no mucha gente conocía, o sea, no eran muy... Y de repente un poco la pregunta era, ¿y estos tipos de dónde salieron? O sea, ¿quién es este tipo? Sí. Porque o sea, el nivel de virtuosismo de Eddie Van Halen era una cosa que la gente no entendía cómo podía suceder. Y el sonido, o sea, el sonido. Él buscaba ese sonido que le diera la parte distintiva y siempre como ingeniero, ¿no? Siempre la forma... Yo tengo un artículo cómo descubre él ese sonido, el amplificador que creo... Ya se me olvidó cómo se llama, le llaman el Brown... El voltaje Brown o algo así, porque agarras o sea, tienes un convertidor de europeo y o sea, te traes el ampli europeo, el convertidor de poder, de la fuente de poder europea, pero luego lo modificas con este otro aparatito y queda ese sonido, pero súper locochón que él creó. O sea, está bien, como muy caliente, soy bien caliente. Yo no sé por qué, bueno, yo he escuchado varias cosas que dicen que él no, pues es que no tenía dinero, que tuvo que hacer esto y lo otro y y la verdad, yo digo, bueno, y pues de dónde no tenía dinero yo cuando yo empecé. Digo, pues de dónde sacó todo eso. Y luego tenía esa guitarra Fender con un Floyd Royce. ¿Sabe? La verdad es que no conozco el detalle de su situación familiar, pero no tener dinero también depende comparado a quién. ¿A ¿no? quién? No, digo, pero bueno. En comparación a quién. ¿A quién exactamente? ¿Me dejas poner? Sus papás eran inmigrantes europeos que llegaron a Estados Unidos, pero pues él creció en California. Sí, exacto. Ahora, los dos que estamos hablando, uno era holandés y el otro era canadiense. Muy buenas adquisiciones que hicimos en los Estados Unidos. Me gustaría poner una canción que se llama LSD Drácula. Él es Drácula. Está muy chistosa. Es una banda de Colombia. Tocan con ganas. Déjame poner una canción. Voy por un vasito de agua, un poco de agua, y continuamos con este programa especial de Halloween y de Día de Muertos aquí en Rock Radio and More, con invitado especial, el cónsul general de México en Atlanta, cónsul Javier Díaz de León. Volvemos. Gracias. Fade
into the night. The men are waiting by a fire. Under the clouds, the moon and stars. Beyond the grasp of rationale. A chill encrusted in my spine. I feel it's time to change your plan. Oh, tongues in nebula. Da-da-da-da-da-da, fade away into the light. The winds are anxious to foresee a journey deep within our minds. Is this fictional reality? How many hours have gone by? I feel it's time to change your plan. Oh, tongues in nebula. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. It's too late to return. We dove right into the realm. Take that castle once again.
Lord of this darkened realm, we've come to take the helm. Spectres we conquered all, now we shall seal your soul. I don't know if we can. Ready your arms, my men, bows, swords, and war hammers. Last pulls of push, say the fire through your chest. Oh, oh. Slaughtered the demon, cried corpse of a vampire. Tongues in the nebula, visions of Dracula. Tongues in the nebula, sacred geometry. Tú sí, también. Live and direct from Atlanta, Georgia, you're listening K Onda con Eduardo Fernandez on Rock, Radio, and More. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía. 10 minutos más y serán tardes. En México ya cambiaron el horario, entonces tenemos 2 horas de diferencia. Aquí estamos a punto en Atlanta, Georgia, que es el tiempo este de los Estados Unidos. Tenemos que son las 11:49, en un momento ya 11:50, y en México serían ya casi las 10 de la mañana, si no me equivoco. Un saludo a todos los mexicanos que nos escuchen en todo el mundo. Estoy con el cónsul general de México en Atlanta, cónsul Javier Díaz de León. Esto es ¿Qué onda? Yo soy Eduardo Fernández, transmitiendo a todo el mundo desde la ciudad más loca del mundo, Atlanta, Georgia. No es cierto. Una ciudad muy, muy, muy especial, ¿no, cónsul? Tiene su identidad muy especial, esta herencia sureña, pero además cómo ha cambiado tanto esta ciudad en los últimos años, cada vez más cosmopolita, gente de todo el mundo, y creo que tiene una pila activista, un perfil activista muy importante. De aquí han salido muchos cambios sociales muy importantes en este país. Sí, fue una película, perdón, es que ha habido muchas canciones y muchas películas, se me vino todo junto.
es una ciudad que fue, pues, quemada. Fue quemada por los Yankees. Y de hecho, cuando ves casas, hay ciertas casas que se consideran como joyas históricas porque fueron de las casas así grandes y importantes que no fueron quemadas. O cuando vas has ido a Savannah, Georgia. Sí. Que es, Claro, por supuesto que he ido. ¿Cómo no voy a ir? Es una de las ciudades más hermosas, no solamente de Georgia, sino de Estados Unidos. sí, es extremadamente bella y muy o sea, es una ciudad con mucho, para los que estudian las cuestiones paranormales, que teníamos aquí un compañero, tengo un amigo que ahora pues ya trabaja mucho tiempo en el gobierno como inspector de códigos en Georgia, de códigos de construcción. Pero él trabajó aquí con nosotros 4 años, tenía su show, 3 años de paranormal y bueno, ahora sigue con su hobby de hacer investigaciones paranormales, lo contratan para hacer cosas así súper serias y demás. Y una ciudad de las más fuertes en el ambiente es Savannah, de las más consideradas más activas en la parte paranormal. Sí, bueno, y puedo imaginarme por qué, ¿no? Porque además, primero que nada, como bien dices, a raíz de la guerra civil, muchas de las ciudades importantes de Georgia pues, quedaron destruidas. O sea, las tropas de Sherman no dejaron nada, ¿no? Y ese es el caso de Atlanta. Hay muy pocas edificaciones en Atlanta que sean previas a la guerra civil, precisamente por esa razón, pero ese no es el caso de Savannah. Savannah fue respetada por las tropas yanquis. Los yanquis y las tropas de Sherman no quemaron Savannah, lo dejaron como estaba. Entonces ahí tenemos uno de los lugares en Georgia donde tenemos pues, edificios y casas que datan de mucho más allá atrás de la guerra civil, ¿no? Entonces, pues hay un ambiente ahí interesante. Muy interesante. Las personas que quieran venir a Atlanta y conocer Atlanta, dense el tiempo de ir a Savannah porque también tienen lo que es la costa con el Atlántico. Sí, es una ciudad hermosísima, preciosa. Tiene su historia también, digamos, macabra. Claro. Y no me refiero solamente al tema paranormal, me refiero pues a lo que había detrás de toda esa riqueza, porque las casas hermosas de Savannah son en su mayoría casas que eran personas que vivían de la agricultura y que vivían de las plantaciones, ¿no? Y la parte macabra es que pues, ese dinero venía básicamente de la explotación de los esclavos. Claro. Entonces, o sea, esa es la parte un poco, es algo muy bonito, pero el origen de esa belleza es algo que pues todavía... creo que hay que cuestionarse mucho. No, mucho. De hecho, sí, cabe mencionar nada más para extender un poquito más y dar una experiencia. Fui a Charlotte, que es otra ciudad prácticamente gemela de Charleston, perdón. Charleston. Sí, en Sur Carolina, en Carolina del Sur, es como la gemela de Savannah. Llego y estaba hermosísima la ciudad, parece de mentiras. Pero no me gustaba. Muchas iglesias, algo sentía en mi corazón. Y me llevaron al mercado, el famoso histórico mercado, y era un mercado, pero de esclavos. Claro, y ahí es donde vendían a los esclavos. Horrible. O sea, en mi corazón se me destruyó. O sea, hubo un problema, que a mí de niño, mi papá no le gustaba mucho el cine, que en paz descanse, mucho, y era, pues, ir al cine todo el fin de semana. Pero él nunca se ponía atención a qué películas me llevaba. A veces vi sexo, o sea, cosas no de que eran películas porno, pero que salían cosas así, ya sabes, cositas. Pero eso digo, pues está bien. Pero lo que estuvo es que vi esa película Mississippi en llamas, pero creo que la vi la más vieja o no sé qué vi, que era pero una tortura, muertes, unas cosas que le hacían a los negros espantosas. Y lo primero que vi en la película creo que sale Atlanta, Georgia. Dice Atlanta, Georgia. Así empieza la película o una parte de la película sale todo negro. Dice Atlanta, Georgia, el año y luego se desvanece y sale una camioneta subiendo una colina. Y cuando llego aquí digo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, es una situación bastante especial esta ciudad. Tiene mucho, muy especial. Es parte de la herencia que hay por aquí y creo que también en buena parte es también la razón por la cual de aquí han salido movimientos sociales fuertes, muy importantes. O
sea, el VAL es el más importante después de la Guerra Civil, que es el movimiento de los derechos civiles, Sí, ¿no? Que fue en los 60s, y obviamente Martin Luther King, pero no solo él solo, ahora John Lewis, a quien también perdimos este año, sí. por cierto. Entonces, esta ciudad es una ciudad que tiene una tradición de ser una cuna de gente que lucha por las libertades civiles y que ha logrado cosas muy importantes, por supuesto por la comunidad afroamericana, pero no solamente por ellos. Hoy en día hay mucha gente de liderazgo activista de Atlanta que no se limita nada más a luchar por los derechos de Black Lives Matter, por supuesto, sino también pues, los latinos, los hispanos, los inmigrantes. De hecho, cabe mencionar, yo estoy agradecido y complacido de tu amistad porque pues, es un funcionario público y cónsul de México y demás. Y que yo tenga esa suerte de que estés aquí en Georgia, que te tuve aquí en el estudio y que tengas un conocimiento a toda madre y la pasión para platicar, pues de algo tan padre, ¿no? Que los mexicanos también tenemos esa cultura del rock y lo agradezco un chorro. Y me recuerda siempre esa amistad con el cónsul de México, con Maus. Yo trabajé para Maus 2 veces. Sí. Y él era realmente teníamos un contacto espiritual muy especial, él y yo. O sea, aunque yo dejaba de trabajar con él y yo nos juntábamos para hacer nuestras pláticas locochonas artísticas y de proyectos y otro grande de los, pero él era así igual que No. tremendo activista. Teodoro Maus, o sea, mucha gente aquí en Atlanta lo recuerda como el cónsul y tal vez, bueno, mucha gente es casi como si fuera el primer cónsul de México que hubo aquí. No lo fue, pero es un ícono como cónsul, pero hay que decir que el tipo era de una diversidad y de una capacidad de sobresalir en tantas cosas, era un gran arquitecto, Sí, ¿no? Representó a México en Naciones Unidas, sí. era músico, o sea, Cineasta. hizo cine, por supuesto, Sí. cineasta. Sí. O sea, es una cosa, era una persona con una cantidad de talentos en tantas cosas. Y por supuesto, fue un gran cónsul y un activista, un defensor de nuestra gente, que pues creo que el reconocimiento que se le ha hecho a través de su muerte debe ser solo el inicio, porque él ha dejado huella. Él es, mucha gente no sabe, pero todo lo que él invirtió en la comunidad era su dinero. Era una herencia que él tenía y aparte pues su dinero que él trabajó por mucho tiempo. Pero yo le decía a él el Robin Hood, pero no le robaba a los ricos, se robaba él mismo. Se robaba él mismo para dar, para todo Hay tantas cosas que existen aquí de nuestra comunidad gracias a él. Por ejemplo, hay ligas de fútbol Sí. que existen aquí. Hay una liga de fútbol que tiene su nombre. Sí. Y tiene su nombre porque él la patrocinó, él puso el dinero para que Sí. la gente pudiera, los chavos de la gente de nuestra comunidad pudieran jugar fútbol. Hay tantas cosas. Yo hice una por él, o sea, esa no es, pero hicimos una, pero la persona que dejamos encargado y todo ya no la siguió, pero él estaba siempre, yo trabajé mucho con él, muy fuerte, muy, muy entusiasmado y pues yo le echaba muchas ganas porque para mí fue un orgullo. Le mandamos un saludo también al cielo a don Teodoro Maus. Y él falleció en enero, a principios de 2020, y creo que fue una de las primeritas señales, Eduardo, de que este año venía difícil. Venía extraño, exactamente. Bueno, vamos a retomar. Tenemos el día, la celebración del Día de Muertos, que en Atlanta, Georgia, ha crecido mucho la celebración, ya a niveles de yo creo que puede ser la mejor celebración de todas. O sea, St. Patrick Day, claro, pues porque todos los restaurantes lo hacen. Pero y que no sé qué, y mucho alcohol y todo. No, esta es una celebración cosmopolitan muy hermosa que ha sido originada por el Consulado de México y que le han echado muchas ganas. ¿Y qué va a pasar este año, cónsul? Este año, obviamente, pues este evento que se hacía todos los años en el History Center con miles de personas, el año pasado tuvimos más de 10,000 personas. Obviamente no se puede hacer, no lo vamos a hacer, no se puede hacer así. Entonces este año es virtual.
Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita, si ustedes visitan la página del Atlanta History Center, ahí nada más lo buscan en su buscador favorito, ahí en su computadora, su teléfono, y se van a la página del Atlanta History Center, ahí está, y buscan nada más, ¿no?, el tema de Día de Muertos, Day of the Dead. Hay una enorme cantidad de actividades que están ahí relacionadas, y todas son virtuales. Entonces hay películas, hay playlists de Spotify de música mexicana relacionada con el Día de Muertos, hay videos de La Llorona de México, hay un video del concurso, del desfile de muertos que se hace todos los años. Hay una cantidad enorme y muy bonita de cosas. Hay un video, Eduardo, donde hay unos chefs mexicanos que están enseñando a la gente cómo hacer pan de muerto. ¡Ándale! Oye, ¿se requiere un buen horno o no? Pues ahí, ve el video. Chirrión. Chirrión, ya me pesca. Yo no soy. Ahí digo, le sé mucho al rock, pero a eso de hacer pan, déjame decirte que sí. Ahí sí pinto mi raya, Eduardo. No te puedo, Oye, no te puedo otra contar. cosa, el cónsul Maus cocinaba increíble. Bueno. También, era chef. Claro. No, bueno, claro. Era un chef de primera. Cuando yo llegué aquí a Atlanta, regresando al Cosmo Mouse, obviamente yo ya lo conocía, no crees que lo conocí cuando llegué aquí hace 4 años, yo ya lo conocía desde antes, habíamos trabajado juntos antes y yo le tenía, desde entonces, desde antes de ser cónsul aquí en Atlanta, yo le tenía mucho respeto. Entonces entonces me dijo, voy a pasar por ti porque te voy a llevar a comer a algunos lugares maravillosos de Atlanta. Y pasaba por mí casi más o menos una vez al mes, venía aquí al consulado, nos subíamos a su coche y me llevaba a comer a lugares aquí en Buford Highway o en la región cerca del consulado, a restaurantes que a él le gustaban mucho. No todos mexicanos, a veces eran argentinos, vietnamitas o de comida sureña, pero lugares que a él le gustaban, chinos. Y yo, claro, yo me acuerdo de cuando mencionas el tema de Pedro Maus y la comida. Me decía, ¿cuándo me acuerdo? Porque yo comí mucho con él, ¿verdad? En muchas partes. Un día cuando estábamos, pues andábamos trabajando, haciendo unos proyectos, y le digo, vamos por un Subway. No me acuerdo qué le dije. Y me dice, ¿qué? Estás loco, ni cuando era pobre, güey, no mames. Bueno, para él la comida, íbamos a lugares bien padres, pero que no tenían nada que ver con que si era elegante. Sí, fuimos muchas cosas bien elegantes. No, claro. Pero él... O sea, de eso estoy hablando. No estoy hablando de lugares elegantes, ¿sí?, o finos, o caros. No. Estoy hablando de restaurantes familiares, pero digamos, o sea, no cadenas, sino de restaurantes de personas de otro país y locales o lugares muy auténticos y muy locales. Había uno que era como una casa en Buckhead. Era una casa y tú comías ahí. Nomás que no me acuerdo cómo se llamaba o cómo se conocía, pero... No recuerdo que me haya llevado. No, es que eso fue antes, ya después cambió ahí de todo, pero bueno, volviendo al Día de Muertos. Sí. Entonces, sí, hay un concurso de altares, Eduardo. Nuestra familia, nuestra gente, nuestras familias, mucha gente tiene la costumbre hermosísima y bonita de poner un altar en su casa, ¿no? A alguien que se les fue, alguien de nuestra familia. Entonces, pues sáquenle una foto y mándenlo a nuestra página de Facebook. Ahí tenemos una información sobre todos estos concursos de altares, videos, hay música, hay un tour en estos videos que tiene el History Center también de Guanajuato, alrededor del tema del Día de Muertos. Hay un montón de cosas ahí muy bonitas que creo que pueden aprovechar mucho. Exacto. Y referente a las calaveritas, también tienes uno, ¿verdad? Sí, tenemos también un concurso que le llamamos Calaveras Literarias, que es básicamente los versos de calaveras, que eso también es algo que a la gente que no es mexicana le causa un poquito de, ¿no? Un verso donde le haces un verso a alguien para halagarlo diciéndole que se lo va a llevar ¿no? dices, sí, no, yo cuando era joven... Entonces hay gente que sí, como dicen por acá, se friquea. Se friquea, sí. ¿No? Yo... O sea, pero para nosotros o sea, si alguien te hace una calavera, primero, si le ponen elementos que reflejan tu personalidad o tu trabajo, lo que haces, qué sé yo, como la que leíste de Eddie Van Halen, pues es un halago. Sí. O sea, es un elogio. Es un elogio. ¿No? Los mexicanos lo entendemos así. Hay mucha gente
Y no solamente los americanos, algunos latinoamericanos no lo entienden. Yo fui de los que cuando las escuché por primera vez en mi vida, de joven, yo decía, ¿qué están haciendo? Ese güey no está muerto. o sea, ay, cabrón. Y no, pero eran de risa, ¿verdad? Eran una forma de reírte de eso. Y bueno, el punto es que... Sí, entonces ya hacen sus calaveritas, a lo mejor hay chavos o gente, yo sé porque platicando con mucha gente mexicana aquí en Atlanta, sé que hay muchísima gente que le encanta la literatura, los libros, la historia de nuestro país, etcétera, y mucha gente en esta época hace calaveritas, o sea, las escriben, tienen la costumbre de hacerlo, o tienen la tradición de hacerlo. Entonces, si lo tienen o lo han hecho, pues mándenos sus calaveritas, vean nuestra página de Facebook ahí en el Consulado de México en Atlanta, Consulado General de México en Atlanta, ahí está la información y nos las mandan, las vamos a publicar todas las que recibamos y va a haber un jurado que va a seleccionar a las ganadoras y va a haber premio. Muy bien, felicidades, cónsul. Algo que se nos esté pasando, me gustaría recalcar que mañana se celebra Halloween, que se ha hablado, ¿verdad?, de la luna llena precisamente en Halloween, que entra con el Día de Santos, ¿verdad? El día de Santos es el día primero, que son los niños, los jóvenes, los nacidos inocentes. Los famosos inocentes, exacto, que mueren muy jóvenes. ¿Tú crees que hay, porque alguien en un programa de esta semana, alguien dijo que hay personas que mueren cuando no debían, o sea que fue un error? Vaya, que es muy filosófico eso, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que de repente esa persona no debía haber muerto y pasó que murió? ¿Cuál es tu punto de vista de la muerte, Javier, ya personal? Mira, ya hablamos de Neil Peart, así que no nos vamos a regresar a hablar de Neil Peart, pero él tiene algunas frases, o sea, que a mí me gustan, porque reflejan también cómo veo yo las cosas, que a lo mejor obviamente yo respeto otras veces. Pero básicamente, o sea, yo en lo personal no creo en el destino, yo no creo que existan cosas escritas para nadie, y eso quiere decir que es un tema de free will, o sea, cada quien construye su propio futuro. Claro. Y las cosas suceden porque uno trabaja hacia ellas, o deja de trabajar hacia ellas, o uno no quiere, pero es un tema de libre albedrío, no de destinos. Entonces, no creo mucho cuando alguien dice, esta persona se murió porque ya le tocaba. Yo más bien pienso que pues, la muerte es el resultado de factores. Exacto. De factores. La frase de Neil Peart es roll the bones, ¿no? ¿Cómo es? O sea, roll the bones, o sea, tira los dados. Ah, ok. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió? Sí. ¿Hay alguna razón? ¿Hay una razón por la cual suceden las cosas? Pues hay gente que puede darle una explicación religiosa, mística, etcétera. Mi punto de vista personal es que las cosas suceden porque suceden. Exacto. Lo que yo estoy, y siempre lo he dicho, están ahí mis ideas y todo están en este programa, están grabadas. Yo pienso exactamente en lo que tú dices. Está de hecho en un libro de meditación de Tai Chi que practico, que el destino básicamente... Si nunca viajo, si nunca salgo, si no vuelvo a Atlanta, pues mi destino es morir en Atlanta, ¿verdad? Digo, si nunca voy a ningún... Forjas tu propio destino. Sí, pero exacto. Ahora, y quiero decir, y sí quiero también subrayar y entender, que por supuesto que sé que esto es algo que mucha gente no coincide y no lo ve así, que es parte de su vida tratar de ver las cosas en algo más allá de ello, y creo que lo primero que hay que hacer y lo más importante es entenderlo y respetarlo, ¿no? Entonces, por ningún motivo, yo lo último que hago es tratar de indoctrinar a nadie de que piensen lo que yo pienso. Exacto. Eso creo que no se vale. No se vale, no, pero qué bueno que cada quien tengamos nuestra opinión, y creo que las cosas están cambiando tanto, Javier, a nivel... religioso, a nivel principios, ¿tú crees que nos estamos haciendo un poquito más tolerantes ahorita con todo lo de las redes sociales, que la gente ve lo que otras personas opinan y cada vez nos estamos como que entendiendo mejor? Creo que cada vez más hay comunicación entre nosotros, sí, efectivamente. Las redes sociales son un vehículo precisamente para conocer más cómo piensan otras personas o intercambiar puntos de vista. También, desgraciadamente, son un vehículo para la confrontación y la intolerancia.
y la polarización, ¿no? Esta polarización que vive Estados Unidos no es única de Estados Unidos, también la estamos viendo en México y la vemos en muchas otras partes del mundo y es una tendencia peligrosa. No creo tampoco que haya que culpar a las redes sociales de ello, simplemente es algo con lo cual nosotros tenemos que vivir en el futuro. Claro, y entender. ¿Te preocupa algo ahorita con las nuevas elecciones de los Estados Unidos? Hoy termina el día de elección, de votación temprana, y le mando un saludo a todos mis amigos que ya votaron. Jorge Buzo se hizo ciudadano y votó. Le mando un... Yo también vi la publicación que hizo Jorge, le mandé un gran abrazo y le decía prácticamente exactamente eso, Eduardo. Eso es el ejemplo de lo que nosotros quisiéramos. Más gente binacional, empoderados binacionalmente, que sean americanos, los que pueden, por supuesto, y que sean mexicanos. Jorge Buzo, y yo sé que hay miles de personas que a lo mejor nos están viendo o nos están escuchando, que también tienen la doble nacionalidad. Y si tienes la doble nacionalidad, posibilidad de hacer una diferencia en el país donde vives y también hacer una diferencia en el país de donde vienes, hazlo. Porque es muy importante. Si no lo hacemos, si podemos hacernos ciudadanos de Estados Unidos y no lo hacemos, o si peor aún, si ya somos ciudadanos, tenemos la doble ciudadanía y no votamos, entonces no nos quejemos después de que se adoptan leyes o políticas que nos agreden, que nos discriminan, que nos atacan. Regresando a la pregunta que me hacías, ¿qué me preocupa? Lo primero que me preocuparía, ojalá, es que el número de latinos, hispanos, mexicoamericanos que viven en Georgia, que se han hecho ciudadanos, que han sido miles de 2016 para acá, miles y miles de ellos, no voten. Quienes pueden votar, que no participen, que sigan teniendo un nivel de abstencionismo altísimo. Nuestra comunidad latina, hispanos, mexicanos, son los que menos votan. Estoy hablando de los que tienen ciudadanía, por supuesto, pero no votan. Son el 10% de la población de este estado, Eduardo. 1 de cada 10 son latinos, y de esos latinos, la gran mayoría mexicanos. Y no votan. Ya sabemos, y creo que está cambiando porque ha habido mucho. Norberto Sánchez tiene, con sus radios, se unió con otras radios, están haciendo... Sí he visto señales en los medios y en las redes y con los amigos, como mencionaste ya algunos de ellos, a Norberto Sánchez, líderes de nuestra comunidad que están muy activos, motivando, impulsando, gente como Brenda López. O sea, hay mucha gente de nuestra comunidad que está ahí en la calle, los he visto provocando y promoviendo el voto. Nosotros somos un gobierno extranjero, así que no nos vamos a dedicar a promover el voto de otro país, no, pero sí creemos, ojalá, que la gente que pueda hacerlo, que tenga la ciudadanía americana, vote, así como también queremos que voten en México, también, en México deben votar. Claro. Hay una cosa, por ejemplo, bueno, también le mando un saludo a Tony, porque Tony del Campo, que es un patrocinador de nuestra radio, él pero ha estado muy apasionado, y su socio también son muy apasionados de que, o sea, se meten mucho y les duele en el corazón lo que está pasando, porque al final de cuentas, Javier, esto es lo que me gustaría que la gente entienda. Las leyes que todos los abogados tratan de utilizar para proteger los derechos que esas leyes crean para sus clientes, o sea, todos los abogados, no solo Tony, pero todos los abogados que crean, o sea, que usan esas leyes para proteger a sus clientes, están directamente relacionados con las personas que elegimos en las urnas. ¿Me explico? Entonces, sí, después no te quejes. Exacto. Mira, Eduardo, o sea, la cantidad de gente que vemos con nosotros, que se acercan a nosotros en estados como Georgia, en donde hay gente que pues, está muy molesta o se queja de legislación o leyes antiinmigrantes que se apoyan, que se han aprobado, o se están discutiendo, o se quieren aplicar, o medidas antiinmigrantes o cosas antiinmigrantes que se hacen aquí en Georgia. Y una de las respuestas es, a ver, obviamente si eres inmigrante sé que es difícil, pero los latinos, los que pueden votar, estas gentes hacen esas cosas porque saben que no les va a costar votos, porque saben que los latinos no votan. Claro. No tienen, o sea, no hay disuasivo. Exacto. Sí, no hay una motivación. Si ellos se dieran cuenta que en el momento que aprueben o promuevan acciones en contra de nuestra gente, eso les va a costar votos, y eso les puede costar la elección, su reelección, o el escaño en la legislatura, o qué sé yo. O sea, les va a costar votos. Si lo hicieran, les aseguro que
lo pensarían 2 veces antes de volver a atacar a nuestra comunidad con discriminación antimigrantes. Creo mucho que lo que dijo Norberto en la otra entrevista, lo que han dicho otras personas que he tenido aquí en mi programa, que necesitamos también el poder económico, o sea, necesitamos también crecer como empresas. Ustedes tienen cosas, o tenían, no sé ahorita, pero tienen cosas que ayudan a las personas a aprender, ¿no? En el Consulado de México, algún día que tengas, por favor, o a lo mejor que tengas algún curso, o a lo mejor, ¿qué se está haciendo, Javier, para que las personas sepan que uno puede a lo mejor también invertir en México, en algún grupo? Tenemos muchísimos programas para ayudar a la gente, también, como bien dices, también para hacer decisiones financieras viables, algunas de finanzas personales, pero algunas tienen que ver también con finanzas empresariales, cómo conectarse a México y cómo invertir en México, cómo tomar sus inversiones o sus propiedades en México. Hay mucho de eso, pero también hay muchos programas que tenemos. Llevamos a cabo una semana de educación financiera todos los años, y vamos a hacerla este año también. Y en esa semana también damos mucha información a la gente sobre cómo tener buenos datos de tener una pequeña empresa, cómo preparar impuestos, cómo ahorrar en este país, asegurar sus bienes. Todo eso es muy importante. Súper. Nuestra comunidad está muy, digamos, desbancarizada y su acceso a servicios financieros en Estados Unidos es muy bajo. Entonces es algo que impacta su calidad de vida tremendamente. Tremendamente, sí. Es importante que trabajemos en la parte política y en la parte económica, que aprendamos mejor cómo manejar nuestros pequeños negocios. Estamos reconocidos como las comunidades más emprendedoras, pero somos muy de hacer cosas chiquitas, de que mi tiendita... Nuestra comunidad, en términos proporcionales, es la que más impulsa las pequeñas empresas. Uh-huh. O sea, ninguna comunidad tiene tantas pequeñas empresas como los latinos, los hispanos, los mexicanos. El tema también es que necesitamos empoderar a esos empresarios para que entiendan mejor cómo hacer crecer a sus empresas. Exacto. Y superar y, digamos, trascender de un pequeño negocito a algo que pueda crecer como crecen muchas otras empresas en Estados Unidos. Una de las cosas que quería nomás para despedir, por ejemplo, yo estuve tratando de ver cómo promover que los hispanos también, muchas personas que somos pues muy habilidosos también en la parte así de trabajar madera y demás. Hay un campo de trabajo, aunque ahorita no está muy ahorita perdió un poquito. Hay un campo de trabajo en lo que es hacer guitarras o reparar instrumentos y demás. O sea, para que no la gente nada más vaya y piense, limpieza o restaurantes. No, claro. Diversificar. O sea, me gustaría ver un mexicano que sea bien reconocido por hacer guitarras de... ¿Verdad? Y ¿sabes qué? Y los tenemos, ¿eh? O sea, hay mexicanos en todas las actividades que se te pueda imaginar. Tenemos desde, obviamente, ingenieros, arquitectos, ejecutivos, tenemos, por supuesto, genios de artistas, pero también tenemos en todas las actividades, o sea, en la construcción, en las fábricas, hay de todo tipo. O sea, el tema es darles más visibilidad. Exacto, más visibilidad, thank you. Y ¿sabes qué? Cuando tengamos a alguien de robótica, porque a veces estos niños venían para acá, estuvieron en varios concursos aquí en Atlanta, los niños de robótica que ganan mucho los de México a nivel mundial. Sí. Me gustaría entrevistarlos y algún día por ahí Tenemos un buen contacto, un buen amigo, Adri Torres, que tiene una actividad, es mexicano, trabaja en una empresa de telecomunicaciones, no sé su nombre, pero una empresa de telecomunicaciones muy grande y famosa aquí en Atlanta. Okay. Y él todos los años, casi todos los años, trae un grupo de chavos de Chiapas, hacer que son ganadores de concursos de robótica. Bueno, esos son, porque me los he encontrado en dos diferentes años. No sé si sea específicamente el grupo que mencionas, pero él hace eso. Creo... Y es un... Bueno, entonces, claro, sí, creo que los que yo me encontré eran de Michoacán, pero eran buenísimos y ganaron claro. ganaron ese año. Pues un placer. Así que, gracias a ti. ¿Hay algo que se me esté pasando, Javier, que sea importante decir para el... No, pues una vez más, disfruten el Día de Muertos, échenle un ojo a nuestra información en nuestra página, échenle un ojo a la información que está en la página del Atlanta History Center de todos los festejos del Día de Muertos que se están haciendo aquí en Atlanta. Pásenla bien y también diviértanse con el Halloween, es muy rico, es muy bonito también, y yo sé que los chavos quieren salir
¿Sabes cómo le dicen en Tijuana a la noche de Halloween, a que los niños van a pedir Halloween? No. Le dicen, en Tijuana le dicen el triqui-triqui. El triqui-triqui. Sí, así dicen. Vamos al triqui-triqui. Vamos al triqui-triqui, que ese obviamente viene del trick or treat, ¿no? Sí. Así le dicen en Baja California, en Tijuana. Me encanta. Cuando viví en San Diego, ahí me aprendí eso. Entonces, bueno, vayan al triqui-triqui, que háganlo seguramente, cuiden a sus hijos. Vivimos en una pandemia, tengan cuidado. Hay que tomar precauciones que a lo mejor no había que hacerlo en otros años, pero también pues, diviértanse y ojalá que los niños la pasen lindo. Pero es mañana. Es mañana y luego inicia el Día de Santos y luego prácticamente... Se pueden hacer las dos cosas. Yo no creo en ese tema de que hay que hacer uno y no reconocer el otro. No, los dos. Eso, ¿no? Que si eres mexicano, entonces no debes hacer Halloween, solamente debes hacer tu altar. Yo creo que podemos hacer las dos cosas. Claro, de hecho ahorita me despido con algo de música de algún grupo mexicano, pero voy a poner las fotos de los que mencionamos, Eddie Van Halen, Neil Peart y Tony Lewis. Fue un placer haberte tenido en el programa. Gracias una vez más, Eduardo. Muchas gracias, que tengas un día excelente. Esto fue ¿Qué onda? Con Eduardo Fernández. Se van a quedar con Metalurgia y que tengan una excelente celebración de Halloween y de Día de Muertos este fin de semana.
Esta fue una producción de Rock Radio and More. Todos los derechos reservados 2020.